sueños y por visiones, por su palabra y a través de los hombres. Solo tienes que creer. Bienvenidos al canal de la pastora María Gutiérrez. El mensaje de hoy lo dedicamos para orar por sanidad y por cualquier otra necesidad que usted tenga. Siempre recuerda suscribirte, darle like, comentar en la cajita de abajo y compartirlo. Dios te bendiga y bendiga a todo el que va a estar escuchando esta oración, este mensaje de oración, en el nombre de Jesús. Vamos a tener la lectura de hoy en el libro de Marcos, capítulo 11 y versículo 24. Dice Jesús: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pues vamos a ver y vamos a leer y vamos a orar y vamos a explicar una vez más lo que el Señor Jesús nos habla, nos dice en este texto tomado en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 23 al 26. Respondiendo Jesús, dice en el verso 22, le dijo: tened fe en Dios. En la oración, la clave para una oración ser respondida, la clave para nosotros tener un milagro de sanidad, un milagro de liberación de Jesús, un milagro de lo que sea, porque nosotros necesitamos la intervención divina de Jesucristo en situaciones que humanamente nadie nos puede ayudar. Cuando la ciencia médica dice no, Jesucristo dice sí. Cuando el enfermo ya no tiene fuerza, no tiene ánimo, ya se está muriendo, Jesucristo le da la vida. Quiere decir que lo que necesitamos para que el Señor opere y obre y haga milagros de sanidad en cualquier persona que está enferma es tener fe en Dios. Jesús lo dice una vez más en el verso 22, capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, dice: tened fe en Dios. Es importante que nosotros tengamos fe en Dios. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar esta promesa del Señor, este mensaje, esta palabra del Señor. Vamos a aplicarla a todas las personas que están enfermos. Hay muchas en todo el mundo. Y también por cualquier otra necesidad que tengan. Vamos a orar para que Dios opere milagros de sanidad en la vida de muchas personas que puedan tener fe en Dios. Porque de cierto os digo, dice el Señor, que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Aquí está un punto importantísimo. Cuando nosotros estamos orando y le estamos pidiendo algo a Dios en el nombre de Jesucristo, tenemos que creer en que Dios realmente va a hacer y va a responder lo que nosotros le estamos pidiendo. Tener fe en Dios es nosotros creer que cuando nosotros estamos orando y Él es nuestro Padre y le pedimos algo en el nombre de su Hijo, darlo por hecho, no dudar para nada, creerlo, recibirlo aunque no lo esté viendo, y así es que Dios hace milagro de sanidad. Conmigo lo hizo. Dice aquí: y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice.
Cuando estás orando, ¿qué es lo que tú le dices al Señor? Cuando estamos orando, ¿qué es lo que le decimos al Señor? La oración es conversación con Dios. Y la oración siempre debe ir acompañada de la lectura bíblica, porque la Biblia es la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios es que nosotros vamos a tener fe en nuestro corazón, porque si Dios no nos habla y nos dice lo que Él hace por nosotros, ¿cómo vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Pero el Señor nos dice que tenga fe en Dios. Dice, porque de cierto os digo, porque Él nos da la seguridad. Dice que todo lo que pidiereis, orando lo vais a recibir. Cuando nosotros estamos orando y creyendo, nosotros vamos a recibir lo que le pedimos a Dios. Él es nuestro Padre. Él nos escucha. Él nos ve. Y Él tiene fuerza y poder para desde el cielo ir donde tú estás en esa cama, visitarte y sanarte. Aunque tú no lo veas, pero tienes que tener fe. Y la fe es estar cierto y seguro de que tú esperas que Dios te va a sanar, porque tú no lo vas a dudar, porque tú se lo estás pidiendo en el nombre de Jesús y porque tú crees que Él tiene el poder, que Él es Dios y Él quiere sanarte. Ahora depende de que tú lo creas, depende de que tú se lo pidas y depende también que tú estés en la condición de orar, porque aquí vamos a ver en unos minutitos adelante que también hay algunas condiciones. Me gusta que la palabra de Dios es condicionada. Nos da la palabra, nos da la clave, nos da la promesa, pero también nos da la condición que tenemos que tener para nosotros recibir las respuestas a las oraciones que hacemos. Dice aquí, sino que creyera en su corazón que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Quiere decir que en tu corazón tienes que creer que lo que tú estás diciéndole a Dios va a ser hecho, porque tú crees que ese Dios viviente, que sana, que salva, que liberta, Él lo hace porque Él es Dios y tiene todo el poder. Ahora vamos a ver, lo que tú digas te será hecho. Yo me he visto en momentos que no me he sentido bien. ¿Saben? El enemigo ataca. Cuando uno está con Dios, el enemigo te va a atacar para que no ore, para que no lea la Biblia. Él quiere que tú te enfríes, que tú te apagues y que tú te caigas. Pero entonces nosotros nos sostenemos en la fe, ¿ve? Y cuando más débil estamos, cuando tenemos dolencias, podemos acercarnos al Señor en oración, hablar con Él y saber que lo que le pedimos al Señor, creerlo en nuestro corazón y Él nos da la sanidad. Dice aquí, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, haciendo que, dice aquí, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y tú sabes lo que es la fe, es simplemente creer. Si tú crees, depende de cómo sea tu fe. La fe firme es creer de tal manera que nada ni nadie te haga cambiar de opinión. La fe que salva, la fe que obra milagros de sanidades, la fe que liberta, la fe que bendice, la fe que provee. Es aquella fe que cuando le pides algo a Dios, lo crees de tal manera que lo espera y no te cansa de esperar, sabiendo que ya tú le pediste algo al Señor, que el Señor lo va a hacer, que lo está haciendo. Aunque tú no lo estés viendo, Dios está sanando tu cuerpo. Entonces dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Aquí vemos algo de la palabra de Dios condicionada. Cuando nosotros tenemos rencores, cuando nosotros tenemos enemistad, cuando tenemos algo contra alguna persona, eso impide que nuestra oración tenga el efecto y haga el milagro que Dios quiere hacer con nosotros. Porque saben, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, tenemos que acercarnos en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero también hay una cosa, y es que cuando le vamos a pedir algo a Dios para que Dios nos escuche, primero es que tenemos que creer en Él, tener fe en su palabra, y segundo es que nosotros tenemos que estar apartados del pecado. Si tú estás enojado con tu hermano, con tu amigo, con tu papá, con tu mamá,
tiene algo contra alguien, es necesario que tú ese algo que tiene contra esa persona no lo guardes en tu corazón, porque eso te impide que tus oraciones sean respondidas. Y el perdón es liberación. Y el perdón es quitar los obstáculos que pueden impedir que tu oración no sea escuchada y que tu sanidad no sea efectuada. ¿Por qué? Porque hay una barrera, y es el tú tener enemistad o algo contra alguien. Por tanto, el Señor dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Tú tienes algo contra alguien, perdona a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque nosotros teníamos mucho contra Dios. Andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Quiere decir que Él vino a anunciarnos la buena nueva. Jesús vino a anunciarnos la nueva de salvación, el evangelio de salvación. Y Él mismo es que nos está hablando aquí y nos dice que cuando estemos orando, perdonemos si tenemos algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial que estás en los cielos perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que la falta de perdón, el enojo, estar enojado con alguien, eso impide la sanidad. Y eso es una atadura que no te deja estar libre, gozoso, contento, y que enferma. Porque muchas veces, te voy a decir algo, cuando nosotros nos hacen algo, nos ofenden de alguna manera, esa ofensa que alguien nos hizo a nosotros trae un sentimiento que produce amargura en nuestro corazón, que produce rencor, que produce odio, que produce coraje, que produce amargura. Muchas clases de sentimientos puede haber en una persona que recibe ofensas de otro. Pero lo más fácil que hay es ser sanado de todos esos efectos que da en nosotros haber sido ofendido por alguien. Y es con un simple hecho que el Señor nos dice que perdonemos a los que nos han ofendido. Cuando estemos orando, dice que debemos perdonar si alguno nos ha hecho alguna ofensa, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a nosotros nuestras ofensas. Desde el momento en que nosotros perdonamos al que nos ha ofendido, inmediatamente se nos quita la amargura, se quita el dolor, se quita el rencor. Pero ¿sabe qué? Hay gente que cuando le ofenden, se quedan con eso para toda su vida. No le hablan a esa persona, lo odian, no quieren saludarlo. Y el Señor dice que nosotros no debemos acordarnos de las cosas pasadas, ni traerlas a memoria, porque Él hace cosa nueva. Y Él dice, ¿no la conoceréis vosotros? Otra vez abriré caminos en el mar y ríos en la soledad. Dice, Él es el Dios que abre camino en las fuentes impetuosas de las aguas, la fuente del mar, Él abrió camino. Así Dios abre camino para que tú pases, para que en medio de cualquier cosa, para que esas ofensas sean quitadas. Pero en esta tarde, en este momento, voy a orar y quiero que también tú ores conmigo. Yo voy a orar por los enfermos en esta tarde, porque el Señor Jesús murió en la cruz. Por su llaga, dice su palabra, fuimos nosotros curados. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Créele a Dios. Órale a Dios. Órale quiere decir háblale, suplícale y pídele en el nombre de Jesús que te dé la sanidad de esa enfermedad, de ese dolor, de esa condición que ahora mismo tú estás padeciendo, que quizás no tienes con qué comprar los medicamentos o ningún medicamento te hace bien, pero hay uno que no necesita de medicamento porque solamente con el poder de su palabra y con tu fe en esa palabra que Él nos dejó, tú puedes ser sanado. Te lo digo, yo he sido sanada
más de una vez cuando me han venido algunas dolencias, alguna enfermedades como la del COVID que me tuvo al matar, pero no, porque yo tuve fe en Dios y aunque mi cuerpo estaba ya casi sin vida, en mi corazón, en mi mente, yo estaba creyendo que Dios me iba a levantar, que Dios me iba a sanar. Aunque los médicos dijeran no, Dios dice sí. Y yo quiero orar contigo y orar por ti y por todos los que están oyendo este mensaje, esta oración, esta palabra. Quiero que tú también, si en este momento tienes algo contra alguien, tú lo perdones. Pero perdónalo de todo corazón para que eso no sea un impedimento para tu sanidad. Y Dios te da la promesa de que si tú perdonas a tus enemigos, vas a recibir lo que tú le pidas a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento, por tu palabra. Creemos ciertamente, Señor, y tenemos fe en que tú, oh Dios del cielo y la tierra, que diste a tu Hijo amado, a Jesús, a morir en la cruz del Calvario para perdonar, para borrar todos nuestros pecados, para darnos la vida eterna, para traernos la salud. Oh Dios, que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro médico divino. Y yo te quiero pedir en este momento, en el nombre de Jesús, por toda persona que esté enferma, por cualquier persona que escuche este mensaje de tu palabra y esta oración, Señor, que es un clamor que te hago, y los que están escuchando pueden también elevar a ti, Señor, su petición, su clamor en oración, de pedirte, Señor, que perdone sus ofensas, perdona sus pecados, Señor, y dale la sanidad en este momento a todos los que tienen dolor, a los que tienen cáncer, Señor, a los que están enfermos de los riñones, a los que están enfermos de los pulmones, del corazón, de la circulación, Señor, de lo que sea, cualquier condición, Dios del cielo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que tú hagas una visitación, Señor, a ese corazón que está escuchando esta oración y está deseando en sí mismo, en su corazón, que tú, Señor, haga un milagro en su vida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esas personas que están dedicados a escuchar, Señor, esta oración y a unirse en oración, Señor, en este momento, por su sanidad, por su liberación y por su paz, o por sus necesidades que tengan, Dios mío, o por su familia, por sus hijos, por su esposo, por el matrimonio, por lo que sea, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, en este momento, Señor, que tú hagas un milagro de fe en sus vidas y que ellos sean sanados, liberados, perdonados y salvados por Jesucristo. Señor, envío, Señor, tu palabra a todos los que están enfermos. Envío tu palabra, Señor, tu palabra poderosa, que sean sanados en este momento en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo lo visite, Padre amado, y que ellos puedan recibir de ti, oh Dios, un milagro de sanidad en este momento, un milagro de liberación en este momento, y el milagro grandioso de la salvación por creer que Jesucristo es tu Hijo y que murió en la cruz para darnos sanidad, para darnos vida eterna. Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Señor, que te entreguen tu corazón, que abran su vida, su corazón a ti, oh Señor, y que tú habites en sus vidas y que tú traigas sanidad para la gloria de Dios Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Y creo, Dios, creo en este momento, Padre. Creo, Señor, porque mi fe es que creo que alguien está siendo sanado. Alguien tiene fe, Señor, para ser sanado. Como tú le dijiste, Señor, a aquel ciego, a Bartimeo, Dios del cielo, que tú le dijiste, cree, y él dijo, creo. Entonces tú dijiste, tu fe te ha salvado. Aquí dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Le dijo al ciego Bartimeo, y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Yo espero que tu fe te haya salvado de esa enfermedad. Tu fe te haya salvado para vida eterna. Tu fe te haya liberado en este momento. Porque solamente tienes que creer y clamar a Dios. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiere decir, cuando el Señor nos hace sus grandes milagros, no
podemos hacer otra cosa, no queremos hacer otra cosa que no sea seguirlo a Él. Yo hace ya 25 años que el Señor me sanó de lupus y desde ese día hasta entonces yo sigo a Jesús. Yo creo que cuando Dios haga el milagro en tu vida y la sanidad, ¿sabes qué? Tú vas a querer seguirlo y va a despertar en ti una pasión por su amor, una pasión por Jesús, que tú no vas a querer otra cosa que no sea más y más de Él, porque Él es maravilloso, es incomparable la dulzura, el gozo, la paz, la alegría que produce nosotros andar en los caminos del Señor. Yo sé que hoy tú puedes recibir un milagro de sanidad, de liberación o de cualquier otra necesidad que haya en tu vida o en tu familia. Yo voy a seguir orando. Y si alguno también tiene necesidad o peticiones específicas por oración, en el momento de tú suscribirte o de comentar, puedes mandar tu pedido de oración y voy a tomar tu nombre para ponerlo en mi altar de oración. Que Dios te bendiga, que Dios le bendiga a todos y que la paz de Jesucristo llene sus corazones. En el nombre de Jesús, Padre, he dicho tu palabra y he orado por los enfermos. Ahora tú, Señor, hace lo que yo no puedo hacer. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Sánanos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para gloria tuya sea, Señor. Amén. Gracias por lo que se están suscribiendo al canal de la pastora María Gutiérrez. Recuérdense darle like y sobre todo compartirlo, porque así como usted está oyendo este mensaje, hay muchas personas que lo necesitan. Sea parte del reino de Cristo. Que Dios le bendiga y próximamente aquí estaré con ustedes para el próximo mensaje. Muchas bendiciones.